Pues, listo. ¿Qué curso tuvieron ahorita? ¿Notariado o no? Sí, licenciado. Ahí. Bueno, vamos a empezar con los que ya se encuentran conectados en este momento. Pues la semana pasada logramos hablar un poco acerca de las definiciones de derecho internacional público, la relación con otras áreas del derecho. También citamos algunos ejemplos. Y pues hoy vamos a hablar un poco acerca del derecho interno y el derecho externo. Vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes vayan tomando como que esas referencias, vayan teniendo un poquito más de comprensión acerca del tema del derecho internacional público. Entonces vamos a iniciar y vamos a compartir la pantalla. ¿Ustedes me confirman si se mira? Sí, licenciado. Sí. Sí, licenciado. Entonces, hasta este momento se conectaron 85 personas. Entonces, vamos a empezar ya con los que están por acá. Bueno, algo que se me olvidó comentarles es que hoy actualizó la página de la facultad el pensum de estudios, en este caso el del curso 244. Entonces no se los he compartido, pero voy a ver si se los comparto más tardecito. Yo creo que solo diagramaron un poco y una que otra bibliografía fue la que cambiaron. Después todo básicamente es lo mismo, pero pues sí es importante que ustedes lo tengan de conocimiento. En cuanto al tema del derecho internacional interno propiamente, pues encontramos algunas definiciones como lo que es el derecho interno y lo que es el derecho externo. Entonces, para una mejor comprensión, le voy a pedir favor a Flavio Gutiérrez si me hace favor de leerme esta diapositiva. Claro, licenciado. Definiciones. Derecho interno, conjunto de normas jurídicas que rigen dentro de un Estado aplicables a sus ciudadanos e instituciones. Ejemplo, la Constitución Política de Guatemala. Derecho externo, normas jurídicas que regulan las relaciones entre Estados y otros sujetos. De derecho internacional, entre paréntesis, organizaciones internacionales, individuos, etcétera. Ejemplo, tratados internacionales. Muy bien, muchas gracias, Flavio. De la lectura que acabamos de iniciar ahorita, ¿qué opina usted? ¿Qué entiende por derecho interno y qué entiende por derecho externo? Bueno, como lo dice la diapositiva, es el conjunto de normas jurídicas que rigen el Estado y la conducta del ciudadano. E igualmente también lo que estaba leyendo ahí, normas jurídicas que regulan las relaciones entre Estados, ya sea entre naciones, entre gobernantes y otros sujetos de derecho internacional. Muy bien, gracias. Eli Sagastume, me parece ahí. ¿Usted qué opina o qué entiende por derecho interno o cuál es la diferencia entre el interno y el externo? Pues comprendo de que el derecho interno se aplica, como el mismo nombre lo dice, a un Estado, ¿verdad? En sí, que se aplica a los ciudadanos y todo lo que esté delimitado dentro del Estado, ¿verdad? Que se está hablando exactamente. Ahora el derecho externo, pues lo mismo, como su nombre lo indica, son entre estados y entre estados, y también que me imagino que en este caso está involucrado el derecho internacional, ¿verdad? Porque se trata de manera se trata de manera externa, con acuerdos o cosas entre los estados.
Muchas gracias. Pedrina Nicolás, ¿qué opina usted? Solo que no le veo su cámara encendida, compañera. ¿Estará por ahí? Yo creo que no está. Entonces, las personas que no estén, vamos a irlas quitando la llamada para darle espacio a otras personas que puedan entrar. Ya no podía abrir el micrófono ni la cámara. Ahí estamos. Le escuchamos. Pues el derecho interno, me imagino sobre sobre los tratados o que se tienen dentro de un estado. Y la diferencia sería lo externo, sería lo que se está haciendo fuera de ese estado. ¿Podría volver a leer la definición usted para que comprendamos mejor cómo es que esta funciona? No me aparece, licenciado, es que no. No veo yo Edgar, me levanta la mano, ¿le escucho, Edgar? Buenas noches, licenciado. Yo entiendo por derecho interno que es todo lo que rige dentro del país, por ejemplo, en Guatemala, como ahí bien lo dice nuestra Constitución, tanto como los derechos y obligaciones que quizás tenemos dentro de Guatemala. Y como derecho externo son los derechos que tenemos, que tienen podría decir, entre países que rigen dentro de organizaciones como por ejemplo podría ser, no sé, eso es la parte que yo entiendo. Muy bien. Muchas gracias a los que me antecedieron en la palabra. Recordemos que esta plática ya la tuvimos la semana pasada. Entonces, inclusive por eso les comparto las normas internas. Recuérdense de la famosa pirámide de Kelsen. Para empezar está la Constitución, están las normas constitucionales y más abajo pues las normas ordinarias y reglamentarias. Eso es lo que hace parte del derecho interno como tal. Mientras que también tenemos por el otro lado el derecho externo, que este va a estar regulado o va a estar complementado por todas las normas a nivel internacional, entiéndase por todos los tratados internacionales que han sido suscritos, que han sido ratificados por el Estado de Guatemala. Entonces, eso va a hacer de que estos derechos deban de respetarse a nivel internacional. Entonces, esa es la diferencia. El derecho interno es lo que a usted le va a regular. Si usted se metiera al examen privado, si se mete a la fase pública, lo van a examinar sobre derecho penal, derecho laboral, derecho administrativo. En derecho penal, va a tener que llevar su código penal, su código procesal penal. Por ejemplo, en derecho laboral, perdón, el código de, ajá. Igual en administrativo, por ejemplo, la ley de lo contencioso administrativo. Y así sucesivamente otras normas que van a ir, por ejemplo, la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. Esas son normas ordinarias, o sea, que son normas de derecho interno que me regulan a mí cómo actuar a nivel nacional. Pero ya en el derecho externo, o sea, nos vamos a las convenciones internacionales, a los diferentes tratados, a todo lo que rige dentro de los estados como tal, de los cuales Guatemala tiene que ser parte. Entonces, para Pedrina y los demás, pues sí quiero que me comprendan bien esa parte, porque, o sea, si esta es una pregunta de examen, ahí ya tienen 2 puntos menos. Entonces, no me interesa tanto de que ustedes saquen los 30 puntos del parcial, sino que realmente analicen, que comprendan cómo es que esto va funcionando. Entonces, ahorita vamos entrando por las nociones más básicas para poder ir complementando y diferenciando esa parte. Entonces, para que la vayamos poniendo un poquito ahí de asunto, ¿verdad? Y pues precisamente de esta definición se desprende precisamente que existen dos teorías que son muy, muy importantes poderlas conocer para saber cómo es que Guatemala opera o cómo es parte. Entonces, a Miguel Ángel Torres le voy a pedir favor si nos puede leer estas teorías, por favor. Claro.
Relación entre el derecho interno y derecho externo. Teoría sobre la relación. Monismo. El derecho interno y el derecho externo forman un solo sistema jurídico. En algunos casos, el derecho internacional prevalece sobre el derecho interno. Dualismo. El derecho interno y el derecho externo son sistemas separados. Para que una norma internacional sea aplicable en el ámbito interno, debe ser incorporada mediante un acto jurídico interno, por ejemplo, una ley. Aplicación en Guatemala. Guatemala sigue un sistema dualista moderado. Esto significa que los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso de la República y en algunos casos requieren reformas constitucionales para su plena aplicación. Yo recuerdo de esto, Lee, que usted habló acerca del presidente de la República, que en el momento de haber algún tratado internacional, pues él no representa, pero al final los pone a disposición del Congreso de la República para que éste sea aceptado, asimismo ratificado y pues por ende pues, se pueda promulgar una ley. Gracias, Miguel Ángel, solo que no encendió su camarita. En efecto, nosotros platicamos la sesión anterior el tema de las funciones, bueno, hace 2 clases, las funciones que tiene el presidente de la República, y nos basamos básicamente en el artículo 183. Supongo que ya todos tuvieron que haber leído cuáles son las funciones del presidente de la República y hacer el análisis de cuáles son las 2 funciones específicas en cuanto al tema del derecho internacional sobre este tema. Agradezco a Miguel Ángel su participación. Ruth Yesenia me levantaba la mano hace un par de minutos. Sí, buenas noches, licenciado. Es que fíjese que yo le entendí que, por ejemplo, en lo del derecho interno, digamos, son todas las leyes que rigen a nivel de Estado de Guatemala, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de derecho interno. Donde no me quedó muy claro es cuando hablamos acerca del derecho externo, porque, por ejemplo, un compañero mencionaba, por ejemplo, podríamos decir la OIT, leyes que vienen o sea, por esa parte que se involucra acá lo que es el trabajo, ¿verdad? La Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, leyes que vengan derivadas también de la UNESCO, la ONU. Entonces, eso me imagino yo que puede hacer el derecho externo, pero no sé si estoy bien o estoy mal, ¿verdad? Muy bien, gracias, Ruth. Vamos a regresar al tema anterior. Cuando hablamos nosotros de toda la normativa internacional, si nos basamos, por ejemplo, a materia de trabajo, podemos hablar del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es un acuerdo que ha sido suscrito o que ha sido aceptado y ratificado por Guatemala y por lo mismo forma parte de nuestro ordenamiento interno. Sin embargo, aunque forme parte de, eso es una disposición internacional. ¿Por qué? Porque ha sido suscrita previamente de un tratado que rige no solo en Guatemala, sino pues en varios estados. Entonces Guatemala, al ser parte, al ser signatario de estos acuerdos, se exige a sí mismo el respetar esos derechos que están implícitos dentro de estas normas y deben de ser observados. En materia de trabajo, pues hay un montón de temas, por ejemplo, el del tema de la sindicalización. Entonces, si alguien de ustedes trabaja en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, si usted quiere saber información de cómo está constituido un sindicato, no le van a dar mayor información. O sea, solo decir, existe el sindicato A en el Ministerio de Educación, de Salud, de donde sea, pero no le van a decir a usted quiénes son los integrantes de ese comité. ¿Por qué? Porque es una norma internacional que de una u otra manera faculta al Ministerio de Trabajo, a través de la Inspección General de Trabajo, para no divulgar esos nombres, para evitar algún tipo de represalias en el futuro. Entonces, ese es uno de los tipos que se puede utilizar. Por ejemplo, el Pacto de San José en el derecho penal va a ser otra norma que debe ser observada dentro de nuestro ordenamiento interno, pero es una norma externa. Entonces, tenemos que nosotros velar como abogados de que no se incumplan esas normas internacionales, porque si no, estamos ante un incumplimiento internacional, de la cual pues el Estado de Guatemala
puede ser afectado en muchas formas. Por ejemplo, regresemos al derecho laboral. Si yo estoy llevando un caso de una reinstalación o un caso de pago de prestaciones de mi cliente y ya vencí todas las fases judiciales que hay dentro de Guatemala. O sea, se emitió la sentencia, ya sea que fue favorable o desfavorable, se utilizaron los recursos que habían, por ejemplo, el recurso de apelación, el recurso de aclaración, el recurso de, ¿qué le digo yo?, de rectificación, posiblemente un ocurso, se fue usted hasta el amparo, entonces se fue a sentencia del amparo, finalizó toda esa parte, pero usted no logró obtener esa tutela judicial que usted estaba buscando. Pero usted misma determina de que dentro de los artículos o normas que se violaron, se encuentra una norma internacional en la cual Guatemala haya sido partícipe. Entonces también nos vamos a ir hasta una vía internacional, hasta la Corte, a la CIDH, para que ellos puedan conocer este caso y en caso de que tengamos nosotros la razón, nos asista el derecho, entonces se va a emitir una norma. Yo creo que más adelante vamos a ir viendo unos casos ahí para que ustedes vayan viendo cómo es que esto se va dando, pero más o menos esa es la diferencia. A nivel interno, todo lo que nosotros como guatemaltecos nacemos y nos asiste en las leyes como tal. Y a nivel internacional son las leyes que se han creado en el seno de las Naciones Unidas, de organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, por citarle alguna de tantas. Entonces, regresamos ahora con... Por ejemplo, entonces las normas de Tokio, cuando se menciona, por ejemplo, en un amparo, creo que se mencionan las normas de Tokio, las normas mexicanas, algunas que se mencionan así también. Entonces, esas son leyes internacionales, digamos el derecho externo. Sí, así como usted dice, las normas de Tokio, todo el tema de niñez y adolescencia y otros temas relacionados con la mujer que son de protección directamente o temas de cárcel, que por ahí me recuerdo yo que más o menos viene ese tema que usted me comenta, Ruth. Son normas que definitivamente deben de observarse. Los protocolos también son parte de estas normas internacionales que vienen a complementar ese desarrollo que busca una protección para un sector específico. Entonces, sí son parte del ordenamiento jurídico internacional que lo englobaríamos básicamente dentro del derecho externo. Lo que sí es que van a entrar a formar parte como un complemento en algunas oportunidades o como parte de nuestro derecho, porque va a estar a la par de la Constitución por ser una materia internacional, pero pues no necesariamente quiere decir de que estas normas van a ser aplicables al 100%, porque debe de analizarse realmente si una norma a nivel internacional es contraria a la Constitución y al ordenamiento jurídico interno que está abajo. Entonces, para eso vamos a tener nosotros una institución que es la Corte de Constitucionalidad, que va a hacer ese análisis, ese control de convencionalidad y constitucionalidad para dirimir si en efecto es o no contraria a nuestro ordenamiento. Y si es contraria, puede dejar una reserva sobre ese artículo, por ejemplo, sobre la ley en su totalidad, para determinar si la acepta o no dentro de nuestro ordenamiento interno. Muy bien, gracias, Lick. Entendido. Muy bien, perdón que José Carlos Mungia me escribió por aquí. No necesariamente cuando se cita en una sentencia, una norma, una sentencia extranjera puede ser doctrina basada en derecho comparado. Tal vez me amplía un poquito, José Carlos, para poder comprender el punto de vista y poderlo ya complementar. Gracias, Alex, solo prendía mi cámara. Sí, es que lo que estaba platicando, fíjese que yo he visto, digamos, en varias sentencias, digamos, ya sea de órganos jurisdiccionales o de la misma Corte de Constitucionalidad, en materia de amparo o bien en resoluciones o en sentencias, digamos, de primera instancia, donde a veces, digamos, también los órganos jurisdiccionales o los juzgados
digamos, utilizan, digamos, cierto material, digamos, podría decirse didáctico, o citan normas, digamos, de otros países o, digamos, doctrina de otros países a manera de complementar, digamos, las sentencias en base al derecho comparado. Eso era mi observación. Sí, gracias, José Carlos. En efecto, recordemos que nosotros en Guatemala podemos sentar jurisprudencia a partir de fallos proferidos por la Corte Suprema de Justicia y también a través de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, a nivel internacional también tenemos otros fallos. Si ustedes ya tuvieron oportunidad de consultar la Constitución Política comentada que yo les compartí, ahí ya se encuentran en muchos artículos algunos casos, algunas sentencias de otros casos en los cuales los jueces se han tenido que complementar con la CIDH precisamente para analizar casos, por ejemplo, el caso de Guatemala, las 2 R's, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ir viendo más adelante que todos estos casos van sentando, en este caso no le llaman a nivel internacional jurisprudencia, sino que le llamamos precedente. Entonces, para complementar ahí lo que José Carlos nos dice, cuando existe una duda razonable para un juez a la hora de impartir justicia, en derecho tributario he visto que pasa mucho esto y se va mucho a buscar jurisprudencia a nivel español. Entonces, en España lo toman como un referente para poder dilucidar algunos casos específicos y posiblemente también lo utilicen en el derecho penal, en el derecho laboral y otras áreas del derecho. Todo va a depender del caso que ustedes estén citando en su momento o el caso que tengan presente para su cliente y de qué manera pues ustedes tengan esa astucia para poderlo invocar y utilizarlo a favor pues de su presentado. Entonces, espero con eso más o menos haber dilucidado un poco las dudas y pues vamos a regresar ahora nuevamente al tema sobre cuál es la teoría que se aplica en Guatemala. Entonces tenemos, como les decía, por un lado el monismo y por otro el dualismo. Entonces, según el criterio de ustedes, ¿cuál es el que se aplicaría? Sí, Yajaira. Tal vez mencione su camarita, por favor. Sí, licenciado, buenas noches. En Guatemala, por lo que dice la diapositiva, se aplica el dualismo, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad? Porque y de igual manera los tratados internacionales deben aplicarse, deben ser aprobados por el Congreso de la República. Ujú. Muy bien. Como aquí hablamos nosotros básicamente entre el monismo y el dualismo. Cuando hablamos del monismo, pues nos establece la diapositiva que el derecho interno y el derecho externo forman un solo sistema jurídico. Esa es la percepción que se tiene. Pero en algunos casos el derecho internacional va a prevalecer sobre el derecho interno. Entonces, si nos pasamos nosotros básicamente al tema del monismo, podemos decir que es una teoría que va a sostener que el derecho interno y el derecho internacional forman parte de un sistema jurídico que al final es único o bien que está unificado. Entonces, según esta perspectiva, no hay una separación estricta entre ambos órdenes jurídicos, sino pues que están interconectados o bien estos deben de coexistir de manera armónica, deben de estar como que bueno, deben casar en sí. Entonces, aquí pues hay varias características que tenemos que observar nosotros dentro de esto. Por ejemplo, lo primero es la primacía del derecho internacional. En el monismo, pues el derecho internacional prevalece sobre el derecho interno. Esto significa, por ejemplo, que en caso de un conflicto entre una norma internacional y una norma interna, ¿cuál es la que debía aplicarse? ¿La nacional o la internacional? ¿Cuál considerarían ustedes? La internacional, licenciado. La nacional. Bueno, alguien dice la nacional, alguien dice la internacional. En materia de derechos humanos sería aplicar la internacional, solo que Muy no tengo bien. el fundamento. Licenciado.
Muy bien, hay muchos que son de la teoría de la nacional y otros de la internacional. En este caso, pues yo la que aplicaría sería la internacional. ¿Por qué? Porque nosotros, como les dije al inicio, entre la diferencia entre el interno y el externo, si nosotros aceptamos una norma, por ejemplo, el código de los convenios de los pueblos indígenas, el convenio 169. Entonces, si nosotros reconocemos a los pueblos indígenas, reconocemos sus derechos, pero venimos y se los violentamos, o sea, ya nuestro derecho interno, ese ya está vulnerado, pero donde vamos a ir a buscar nosotros la solución a nuestros derechos va a ser básicamente en el derecho extranjero. Entonces vamos a buscar una institución a nivel internacional que pueda hacer valer esos derechos. Entonces, es el derecho internacional el que va a normar básicamente o la que va a aplicarse porque es una norma especial, que en este caso no es que esté por encima de la Constitución, pero sí encima del ordenamiento jurídico interno. Entonces tenemos esa situación. Y pues aquí hacemos nosotros una aplicación directa porque las normas internacionales pueden ser aplicadas directamente en el ámbito interno sin necesidad de actos de incorporación como puede ser leyes o una reforma constitucional. Si lo vemos desde la perspectiva de la unidad del sistema jurídico, pues podemos decir que no hay una distinción clara entre el derecho interno y el derecho externo. ¿Por qué? Porque ambos forman parte de un mismo sistema. En cambio, si nosotros nos vamos al dualismo, aquí podemos interpretar, como dice la diapositiva, que el derecho interno y externo son sistemas separados para que una norma internacional pueda ser aplicable, dice, en el ámbito interno debe ser incorporada mediante un acto jurídico interno, por ejemplo, pues una ley. Entonces, el dualismo, por ejemplo, pensemos, es una teoría que sostiene que el derecho interno y el derecho internacional son sistemas jurídicos que están separados y que son independientes. Entonces, según esta perspectiva, cada sistema va a operar en su propia esfera y no hay una integración, digamos, automática entre ellos. Si se dan cuenta, o sea, son dos corrientes totalmente distintas. Esta pues también tiene algún tipo de características, por ejemplo, son un sistema de separación de sistemas, ¿verdad? El derecho interno y el internacional dice que son sistemas distintos con fuentes y ámbitos de aplicación diferentes. Ya la próxima sesión creo que vamos a ver un poquito del tema de las fuentes internacionales. En el caso de la incorporación necesaria, que también es otra de las características, podemos decir pues que para que esa norma internacional sea aplicable en el derecho interno o en el ámbito interno, primero pues debe ser incorporada mediante un acto jurídico interno, como lo puede ser una ley o una reforma constitucional. Además, también tenemos la no primacía automática. Acá lo que nos referimos es que en caso de un conflicto entre una norma internacional y una norma interna, la norma interna puede prevalecer únicamente, digamos, si ésta no ha sido incorporada adecuadamente. Entonces, escuchando esas dos vertientes, básicamente podemos decir que nosotros, que Guatemala sigue este sistema dualista o un sistema dualista moderado, porque eso significa que los tratados internacionales primero deben de ser aprobados. ¿Por quién? Por el Congreso de la República de Guatemala y en algunos casos requieren de reformas constitucionales para su plena aplicación. Entonces, aunque el acuerdo lo haya suscrito el presidente de Guatemala, para que surta ya sus efectos, pues tiene que pasar por el organismo legislativo. Entonces, no sé si vamos bien hasta el momento. ¿Sí? Julissa se quiere ingresar, dice. Bueno, aquí pues creo que tenemos como esas diferencias entre el monismo y el dualismo para que más o menos puedan ustedes ir viendo las diferencias. Igual esas diapositivas se las voy a compartir, pero sí pues quisiera ahí que veamos estos ejemplos prácticos. Vamos a ver 3 para que ustedes tengan esa idea de cómo es que van funcionando. Entonces, vamos a pedirle a Sandra Victoria Urbina Méndez que me
que me lea este ejemplo, por favor. Claro que sí, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Enciende su Dice, camarita, por favor. Ahí está, gracias, Sandra. ya, gracias. Diferencias clave entre monismo y dualismo. Aspecto, monismo y dualismo. Relación entre sistemas. El monismo es un solo sistema jurídico unificado. No, perdone, El- Sandra. ¿No Disculpe, me ¿no le escucha? aparece ahí la diapositiva de ejemplos prácticos? La siguiente sería, licenciado. Ajá. Va, permítame, la voy a buscar. Discúlpeme, Está es en que en el pantalla teléfono. ahorita. Ah, sí, perdón. Es que no leo en el teléfono, lo escucho y en la compu estoy en las diapositivas. Mil disculpas. Por eso Ah, ya. tengo tan cerca el teléfono. Mil disculpas. Entonces dice ejemplos prácticos. Sí, eso. Ejemplo 1. Tratados internacionales y su aplicación en Guatemala. Caso. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pacto de San José. Derecho externo. La convención es un tratado internacional ratificado por Guatemala en 1978. Derecho interno. Para su aplicación, Guatemala incorporó los principios de la convención en su legislación interna, como la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Relación. Cuando un guatemalteco alega una violación de derechos humanos, puede recurrir tanto a los tribunales nacionales como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es instancia internacional. Muchas gracias, Sandra. De la De lectura nada. anterior, ¿logró comprender usted cómo es que aplica básicamente en Guatemala? ¿Cuál es la diferencia entre el derecho externo y el derecho interno? Sí, licenciado. Usted nos hablaba del monismo y del dualismo, y que Guatemala va por el dualismo porque el derecho interno y el derecho externo son sistemas separados. Que para que una norma internacional sea aplicable en el ámbito interno debe de estar incorporada mediante un acto jurídico interno, por ejemplo, como una ley. ¿Algo así entendí? Ujú. Sí, muchas gracias ahí por su intervención. Acá en el espacio de relación, pues decimos, ¿verdad? Cuando un guatemalteco alega una violación a derechos humanos, tiene dos caminos. Puede acudir a la vía normal, a los tribunales de justicia, o bien a la CIDH también como una instancia internacional. Pero recordemos también que en Guatemala tenemos nosotros un principio de definitividad. No sé si se recuerdan ustedes de ese tema. Sí, entonces cuando yo les empecé a describir un poquito, recordándoles sobre el derecho laboral, hablábamos de las diferentes fases, cuando se emite la sentencia, cuando se apela, cuando se va al amparo y pues hasta agotar la última instancia, ahí es donde decimos nosotros que ya se agotó la definitividad. Entonces cuando ustedes presentan un amparo, se recordarán en constitucional y procesal constitucional, uno de los primeros aspectos que se califica es la definitividad. En este caso, si ya se agotó toda la vía ordinaria en Guatemala, entonces ya puede entrar a conocer la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, o la Corte Suprema de Justicia sobre ese caso. Y si ya se agotó toda la vía legal en Guatemala, o sea, ya salimos de la Corte de Constitucionalidad y ya emitió el fallo que ella haya considerado, entonces ya no nos queda otra vía, que era la que les decía de un inicio, y nos tenemos que ir ante la CIDH para poder proponer esta búsqueda de solución o de respeto a nuestro derecho internacional. Entonces, para que ustedes se vayan recordando también en ese tema. Ahora vamos a pedirle favor a quién, alguien de los que está escondido por aquí. Alan Steve Velázquez, ¿estará por ahí? Sí, buenas noches, Lick. Si me hace el favor de tener su camarita ahí y leernos la diapositiva, por favor. Ok, permítame. Gracias. Ejemplos prácticos, ¿verdad? Así es, la que está en la pantalla ahorita. Ok. Gracias. Ejemplos: conflictos con normas internas y externas. Caso: la Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala
derechos internos. Esta ley aprobada en 1996 otorga el amnistía por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, derechos externos. La Corte Internacional de Derechos Humanos determinó que la ley viola obligaciones internacionales de Guatemala, ya que impedía investigar y sancionar graves violaciones de los derechos humanos. Guatemala tuvo que modificar la legislación interna para cumplir con las sentencias internacionales, demostrando la primacia de los derechos internacionales en ciertos casos. Muy bien. ¿Qué opinión le merece a usted, Steven, esta diapositiva que acabamos de leer? Dar mi punto de vista, licenciado. Exacto. ¿Comprende usted qué es amnistía? No, la verdad no. Es que yo creo que ese es un tema que sí ya tendríamos que saber nosotros por este momento en la carrera en el que estamos. Si no es porque yo quiera parecer enojada o una cuestión, pero sí ya es una situación que sí debíamos de manejar. Entonces, ¿alguien más que quisiera acompañarnos acá? Leslie creo que me levanta la mano y Telma. Sí, buenas noches, licenciado. Si no estoy mal, la amnistía consiste en el perdón del Estado que se le da a una persona. Sí, bueno, si no estoy mal, pero recuerdo que está en el Código Penal, si no estoy mal. Sí, muchas gracias. Solo, licenciado, una duda para más o menos entender. Según lo que yo entiendo en este ejemplo, prácticamente sería, como usted mencionaba, una relación dualista moderada, por lo mismo que se toma en consideración ya sea las normas del derecho interno o el externo conforme favorezca mejor a las personas, según entiendo yo, ¿verdad? ¿O me estoy en lo correcto? No sé. A veces en materia penal o en materia laboral se manejan los principios del indubio pro reo o el indubio pro operario, que es la norma que más favorezca a la persona. Sin embargo, pues también tenemos que observar nosotros las normas internacionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta ley de reconciliación nacional era una norma que fue hecha ad hoc, es decir, que favorecía a las personas que fueron genocidas. En algún momento, pues creo que le voy a hacer esa pregunta. ¿Ustedes qué creen que hubo genocidio o no hubo genocidio en Guatemala? Pero, pues básicamente por eso se está buscando como que este análisis, porque muchas veces hay leyes que son contrarias a las normas internacionales. Y es importante que ustedes observen desde esta fase en la que están, para que cuando ustedes lleguen a ser congresistas o sean los asesores en el Congreso, no permitan que se vaya una barrabasada como esta y después Guatemala quede como un incumplidor de los derechos humanos a nivel internacional y que nos toque enmendar la plana haciendo alguna reforma, suprimiendo la ley o algunos artículos como tal, ¿verdad? Entonces, pues sí es importante esa parte. Entonces había otra compañera que me había levantado la mano, que se me desapareció y después le doy la palabra a José Carlos Sierra. Buenas noches, Liquera. ¿Qué tal, Telma? Buenas noches. Sobre el tema de esto de la amnistía y de lo del conflicto entre normas internas, en el caso este de la Ley de la Reconciliación Nacional de Guatemala, sí, lo que considero es que Guatemala al pertenecer a varios tratados y convenios, no podía permitirse la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni todos los otros estados parte de convenios y tratados de que Guatemala no cumpliera con la ley que sí se estaba aplicando o el trato que sí se estaba aplicando en otros países en donde hubieron conflictos, donde hubo genocidio o crímenes de guerra, digamos. Entonces,
no podía nuestro país saltarse eso, ¿verdad? Incumplir y quedar como solo vamos a estar en lo que nos beneficia como Estado, pero aquí dentro vamos a hacer lo que queramos y vamos a perdonar a diestra y siniestra, aunque ustedes no lo hagan en los otros estados parte. Entonces ahí fue la llamada de atención para Guatemala y donde tuvo que darle retroceso a esta ley que se pretendía, ¿verdad?, para perdonar a ciertas personas, digamos, que era como exonerarlos de su culpa, hacer como borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Algo que no se puede, porque a nivel de legislación internacional, pienso yo, estos tratados y convenios buscan el beneficio de muchos grupos, igual que aquí en Guatemala con nuestros pueblos indígenas, pero a nivel global, entonces no podía Guatemala como ser la manchita ahí con esta ley y perdonar esos tipos de crímenes. Muchas gracias, Telma. Muy, muy interesante su análisis. Sí, José Carlos. Sí, Lick, buenas noches. Mire, ahí sí que prácticamente complementando un poquito lo que decía la compañera Telma y lo que dice, digamos, el ejemplo práctico ¿verdad? De que por qué, digamos, esta ley de reconciliación nacional entró, digamos, en conflicto con ciertas normativas, digamos, digamos, externas. Lo que pasa es que cuando se hablaba, digamos, de la amnistía, ¿verdad? Y del perdón precisamente que otorga el Estado, digamos, a los que participaron de la guerra en este caso, yo considero que, digamos, el problema con esta ley fue que la misma, digamos, la misma amnistía era aplicada, digamos, ahí sí que también para personas que cometieron como delitos de genocidio, de tortura o de incluso de desaparición forzada que hubieran durante el conflicto armado. Y digamos, cuando hablamos también del conflicto que iba con el derecho externo, si no estoy mal, digamos, este proyecto de ley, ¿verdad? O esta ley, mejor dicho, entraba en conflicto, si no estoy mal, con ciertas digamos, con la ley del mecanismo, creo que era con el tratado del mecanismo contra la tortura y no sé, y cómo se llama, y la convención sobre la desaparición forzada, si no estoy mal, por eso fue de que pidieron, digamos por eso fue que pidieron la modificación de esta, ¿verdad? Sí, exacto. Muchas gracias, José Carlos, igual que Telma y Leslie. Creo que esos ejemplos nos permiten como que ir comprendiendo cuáles son algunos de los tantos escenarios que se pueden ir generando dentro del derecho internacional. Por ejemplo, aquí tenemos uno un poquito más reciente y vamos a pedirle favor ahí a Miguel Ángel, creo que ya le preguntamos, ¿no? Vamos a agarrar de los de hasta abajo. Víctor Cayax, por favor, si nos apoya ahí con la lectura de esta diapositiva. Buenas noches, con gusto, licenciado. Enciende su camarita. Ejemplos. No sé si está encendida ahí. Bueno, ahí estamos. Gracias. Ejemplos prácticos. Ejemplo 3. Soberanía y jurisdicción internacional. Caso. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Derecho externo. La CICIG fue creada mediante un acuerdo entre Guatemala y la ONU para combatir la impunidad y fortalecer el sistema de justicia. Derecho interno. El acuerdo fue ratificado por el Congreso de Guatemala, lo que permitió que la CICIG operara dentro del marco legal guatemalteco. Relación. Este caso muestra cómo un organismo internacional puede influir directamente en el sistema jurídico interno de un Estado. Gracias. ¿Cuál sería su análisis sobre esta lectura, Víctor? Pues hablando de la última comisión que estuvo acá en Guatemala, recuerdo yo que con este señor Iván Velázquez, pues no sé, en mi opinión personal, yo no estaba de acuerdo, ya que
son gentes pues extranjeras que quieren venir a imponer o venir a decir cómo hacer las cosas acá al país. Pues en lo personal yo sí no estoy de acuerdo en este sentido, licenciado. Bien, muchas gracias, Víctor. ¿Alguien más que nos quiera apoyar aquí con la interpretación de este caso? Sí, Juan Pablo. Y Gracias, después licenciado. Alejandro. Fíjese que yo hace como unos 3 años leí un libro que se llama CICIG Misión Posible. Y yo creo que al menos este caso tal vez no será un ejemplo muy práctico del dualismo, de la interacción de esas normas, ¿verdad? Porque a lo largo de ese libro relatan cómo es que los 3 comisionados de la CICIG, Francisco Alanese, Iván Velázquez, y no recuerdo el nombre del otro, pero era un costarricense, cómo es que los 3 intentaron proponer al sistema de justicia penal guatemalteco teorías aceptadas o teorías penales, ¿verdad? Aceptadas internacionalmente, y cómo es que siempre había cierta resistencia, digamos, del juez guatemalteco de aceptar esas teorías. Entonces yo creo que tal vez este en particular, o al menos desde el ámbito penal, este en particular no será un ejemplo tan claro del dualismo entre el derecho internacional, bueno, entre el derecho externo y el derecho interno. Gracias, Juan Pablo. Sí, Alejandro, te escucho. Gracias, Lick. Pues mire, ahí sí es un tema de opiniones encontradas, Lick. A algunos se les beneficiaba, los que no les beneficiaban porque se investigaba además, pues tampoco les gustó. Y yo lo que pienso es que necesitamos ayuda de este derecho comparado, que viene de otro lado, que tiene experiencia, que ha funcionado. Ahora, que ellos vengan aquí e incluso empiecen a tratar llegaba hasta el punto de manipulación, se hablaba hasta de que las pruebas eran manipuladas, habían incluso testigos que se estaban pagando para que estuvieran ellos ahí, o sea, ya se desvirtuó el origen que se dio la CICIG, que era Guatemala, estamos en un nivel de corrupción tan alto que no podemos solos. Necesitamos que alguien de afuera, imparcial, venga y nos ayude y que todos estos delitos de cuello blanco que se mencionan, pues también puedan ser buscados y frenados. Yo creo, Lick, que el tema es abuso. Cuando abusamos cuando se le da mucho poder a cualquier organización, ya sea interna o externa, ahí es donde ya no se puede contener y no se puede controlar. Tristemente, pues la CICIG, que empezó como una buena idea, a mi parecer al inicio fue una excelente idea, especialmente uno ya cuando trabaja con el sector privado, no en el sector privado, perdón, público. Uno se da cuenta de todo, Lick. No sé si usted recuerda hace años, uno de los, cuando todavía en la torre de tribunales había civil, familia, de todo. Ahí había un juzgado que le decíamos el biotopo, porque usted miraba a los quetzales volar ahí, ¿vale? O sea, era un tema de corrupción y era una cosa que usted lee algo y la teoría o la práctica es totalmente distinta a la teoría, ¿verdad? Entonces, yo creo que es el abuso de poder. No debemos de dejar que eso vuelva a suceder, pero también tenemos que ser nosotros conscientes y yo creo que por eso nos estamos preparando, para que podamos hacer buen uso a la hora de llegar a tipo de cargos públicos o privados que puedan tener una cierta injerencia y no abusar de ese poder. Únicamente, Lick. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Sí, Telma, le escucho. Y el comentario cómico, Lick, sobre este tema específico de los internacionales acá con injerencia o algún tipo, es el asesor de ¿cómo se llama esto? Que se contrató el presidente, que es argentino, que es para su persona, para su presentación de él como persona, que es argentino, pues entonces él le dice cómo vestirse y todo eso. Entonces,
como comentario nada más, de una injerencia más de un internacional. Ya, muchas gracias, Telma. Sí, yo creo que los ejemplos o las experiencias que nos compartió tanto Juan Pablo como Alejandro, José Carlos, son muy, muy interesantes porque es un punto de vista totalmente distinto y yo creo que muchos de los que están en esta sección, pues son relativamente jóvenes o no se han empezado a involucrar en temas del derecho nacional, de nuestra realidad como tal, porque pues acabamos de salir posiblemente de una carrera a nivel medio y de una vez nos tiramos a la universidad y pues no conocemos mucho el contexto internacional, pero pues creo que ellos nos refirieron o nos resumieron de una forma muy, muy ad hoc el caso. Entonces, primero, pues, en el caso del ejemplo era de comprender cómo es que desde el derecho externo puede entrar una institución a nivel internacional a ayudar, digamos, en Guatemala para poder impartir justicia. Lógicamente, así como hay gente que estuvo a favor, había gente que estaba en contra, pero eh, por ejemplo, podríamos decir, en otro tiempo, en otros países, jamás nos hubiéramos imaginado nosotros que una comisión de esta índole pudiera derrocar básicamente un gobierno. O sea, en este caso fue Otto Pérez Molina que al final, o sea, se dio un movimiento cívico ciudadano en Guatemala nunca visto, que toda la gente salió a la calle a manifestar, porque por primera vez en muchos años nos estábamos dando cuenta nosotros como guatemaltecos que nos quitaron la venda y vimos todo lo que aparentemente se estaba haciendo. Podemos decir aparente porque pues todavía no se ha terminado de comprobar, pero creo que es un secreto a voces todo ese tema, ¿verdad? Entonces, el agüita mágica que decía la doña Roxana Valdetti, todos esos temas que se fueron dando ahí, fueron ayudados, digamos que por esta comisión. Entonces, se destaparon muchos negocios, muchas cuestiones turbias que nosotros no sabíamos que existían y que fue necesario. Otra de las posturas es de que la CICIG también, así como fue muy buena en su momento, también manipuló mucho el Estado de Derecho y se prestó a otro tipo de situaciones que eran contrarias a derecho y pues que eso también dependió básicamente que ya no se renovara. Pero más allá de renovarse también, por ejemplo, la CICIG creo que apoyó en un caso muy, muy importante donde hay una compañía, creo que se llamaba Aceros de Guatemala, que mediante las investigaciones, porque eso creo que sí es algo de lo bueno, de que se capacitaba personal que estaba acá en Guatemala para poder hacer investigaciones más exhaustivas con el apoyo de gente de fuera y principalmente del gobierno de los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, hubo un caso que se recaudaron o se recuperaron más de 800 millones de quetzales en contra de esta situación de aceros de Guatemala. Entonces, en su momento, pues creo que con eso se pagó un montón de plata, que cuando se iba a imaginar tocarle los bolsillos pues a la cúpula empresarial. ¿Qué se hizo con ese dinero después? Otra vez se fue. Supuestamente lo inyectaron a 3, 4 instituciones, posiblemente se utilizó para bien o posiblemente siguió el mismo camino. Pero, por ejemplo, se pudo haber sido un antecedente decir que sí funcionó en su momento. Lógicamente, pues como les digo, ya sería un análisis específico y el por qué ya no siguió tan bien es porque, o sea, hubo una persecución al cuadro tradicional de gobierno que lógicamente pues ya no se quería y ustedes se darán cuenta cómo estábamos antes de la CICIG, cómo estuvimos cuando estuvo la CICIG y cómo estábamos después de la CICIG. Entonces son como algunos escenarios que dejamos ahí para el análisis. Entonces, pues aquí quisiera yo dejarles algunas actividades solo para que podamos ir como analizando, ¿verdad? ¿Cómo consideran ustedes si se garantiza el cumplimiento de las normas internacionales en un sistema dualista como es el de Guatemala? ¿Qué sucede cuando una norma interna contradice una obligación internacional?
y también si es la soberanía de un Estado limitada por el derecho internacional. Lastimosamente el tiempo se nos fue. Yo creo que nos emocionamos mucho en el tema, y también esto me agradó la clase de hoy en especial porque participaron. Entonces sus puntos de vista, ustedes mismos se dan cuenta de que son enriquecedores para la clase, no solamente es por querer preguntar, sino porque ustedes a veces tienen más conocimiento que uno en determinados temas. Pero esto creo yo que nos ayuda para las nuevas generaciones de que tengan una interpretación más amplia a través de las mismas experiencias que les comentaba a ustedes que se van teniendo dentro de este tema. Entonces, igual, pues ustedes tienen estas diapositivas ya, les recomiendo ahí que les den una leidita. Si ustedes pueden, pues, entrenle más de lleno a estos contenidos para ir reforzando, pues, sus conocimientos, no para el examen, sino, pues, para la vida. Entonces, pues, en nombre de Ernest y su servidor, les agradecemos por haber estado presentes esta noche, y pues esperamos poder seguir la actividad el próximo viernes, al igual que el lunes ya de manera presencial. Entonces, que tengan buena noche, que tengan buen descanso. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Gracias. Feliz noche, licenciado.